La tierra tembló con una furia que nadie esperaba. En cuestión de segundos, las casas se doblaron como si fueran de papel. Las calles se abrieron en grietas imposibles y un silencio mortal invadió lo que antes era una ciudad llena de vida. Luego, el silencio se rompió con un sonido desgarrador. El llanto débil de un niño atrapado bajo toneladas de escombros. El terremoto había enterrado a cientos de personas vivas en España. Algunos murieron al instante. Otros, entre gritos y polvo, esperaban un rescate que nunca llegaba. Pero entre los restos de un edificio derrumbado, un pequeño corazón seguía latiendo. Nadie podía verlo. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Solo su llanto, intermitente y cada vez más débil, se convertía en la única señal de que todavía había vida bajo las ruinas. Era un grito contra el olvido, un eco que se resistía a ser silenciado. Los equipos de rescate sabían que cada minuto contaba. Pero las réplicas no paraban y las estructuras colapsaban una y otra vez. ¿Podrían llegar a tiempo? ¿Podrían abrir un camino antes de que la voz del niño se apagara para siempre? Esta es la historia de una lucha entre la muerte y la esperanza. Una historia en la que el llanto de un niño se convirtió en un faro para todo un país, recordándonos que, incluso en medio de la tragedia, la vida siempre busca una salida. Introducción, 300 palabras, CTA. Cuando pensamos en terremotos, pensamos en destrucción. Pero pocas veces entendemos lo que significa estar atrapado en la oscuridad absoluta, sin agua, sin aire suficiente, con el miedo mordiéndote los huesos. En España, un sismo devastador dejó a cientos de personas enterradas, y en medio de esa pesadilla, una voz infantil logró atravesar el silencio de la muerte. En este video vas a conocer la historia real de cómo un niño, cubierto por los restos de concreto, tierra y polvo, resistió lo que parecía imposible. Su voz se convirtió en un milagro, un llamado desesperado que guió a rescatistas, bomberos y voluntarios. Cada lágrima y cada grito suyo hicieron que cientos de manos no se rindieran en la búsqueda. Lo que vas a escuchar aquí no es ficción. Es el testimonio de sobrevivencia más impactante que un desastre natural pudo dejar. Una batalla contra la asfixia, contra el hambre, contra la soledad y sobre todo, una batalla contra el tiempo. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta en qué ciudad y en qué país nos estás viendo. Tu participación nos ayuda a seguir trayendo historias reales que estremecen, pero también inspiran. Lo que ocurrió bajo esos escombros cambió la manera en la que España recuerda aquel terremoto. Porque no solo se trató de muerte y ruinas, sino también de una pequeña voz que se negó a desaparecer. Capítulo 1. La tierra se abrió. Nadie lo esperaba. El sol apenas comenzaba a iluminar las colinas de la ciudad cuando la primera sacudida hizo que los vidrios de las ventanas explotaran como si fueran balas invisibles. El suelo vibró con un rugido que parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra. En un instante, las conversaciones, los pasos y la rutina fueron reemplazados por gritos y un estruendo interminable. Las calles se partieron en líneas negras que devoraban coches enteros.
Los edificios se inclinaban como gigantes borrachos antes de desplomarse en nubes de polvo espeso. Era imposible mantener el equilibrio. Las personas caían al suelo, rodaban, intentaban levantarse solo para volver a ser arrojadas contra muros que se desmoronaban como arena. El aire se llenó de un olor a tierra húmeda, cemento roto y gas escapando de tuberías reventadas. El sonido metálico de estructuras retorciéndose acompañaba cada segundo, como si el mundo entero estuviera siendo desgarrado por una fuerza ciega. Nadie podía escuchar otra cosa que no fueran gritos mezclados con el rugido de la tierra. En un barrio al centro de la ciudad, una escuela primaria se desplomó como un castillo de cartas. Padres desesperados corrían hacia el polvo, buscando entre las ruinas las voces de sus hijos. Algunos niños lograron salir cubiertos de sangre y polvo. Otros quedaron atrapados en la oscuridad, bajo un techo que se convirtió en su tumba. El caos se expandía sin dirección. Los animales huían en estampidas, los autos chocaban entre sí. Las sirenas de alarma se activaban todas al mismo tiempo, creando una sinfonía de terror. Los más creyentes caían de rodillas rezando, mientras otros solo corrían sin rumbo, intentando escapar de lo inescapable. En una de esas calles, entre montones de ladrillos y vigas retorcidas, una madre sostenía a su hijo contra el pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo, mientras los escombros caían sobre ambos. Ella cerró los ojos esperando el final, pero la estructura se detuvo a centímetros de su cabeza. Ese fue el primer milagro de un día marcado por la tragedia. La electricidad desapareció. La ciudad, que minutos antes brillaba con luces, semáforos y escaparates, quedó sumida en una penumbra fantasmagórica. Solo las llamas que surgían de algunos edificios incendiados iluminaban la oscuridad, creando figuras danzantes de humo y fuego que parecían celebrar la destrucción. Entre tanto caos, un sonido diferente comenzó a escucharse: el llanto débil de un niño. No venía de la superficie. Era un eco enterrado bajo toneladas de concreto. Nadie podía ver su rostro, pero su voz atravesaba la barrera del polvo y los ruidos, perforando los corazones de quienes la escuchaban. Ese llanto no era solo miedo, era resistencia, era un recordatorio de que, entre tanta muerte, todavía había vida. Los primeros rescatistas, cubiertos con mascarillas improvisadas y linternas temblorosas, se detuvieron al escucharlo. Sabían que tenían poco tiempo. Cada réplica del terremoto podía sellar la tumba de aquel niño para siempre. La tierra se había abierto, había tragado casas, familias y sueños, pero en medio de la devastación, una pequeña voz se negó a ser silenciada, y esa voz, aunque débil, se convirtió en el faro que guiaría toda una operación desesperada de rescate. El primer capítulo del desastre apenas comenzaba. Capítulo 2. El silencio, después del horror. Cuando el temblor cesó, no llegó la paz. Llegó un silencio extraño, pesado, como un abrigo húmedo sobre la ciudad. El polvo flotaba a media altura, espeso como niebla, y cada respiración raspaba la garganta con sabor a yeso y óxido. Las sirenas tardaron en aparecer. Antes de ellas, se escucharon primero los nombres gritados a la desesperada y después el llanto de quienes ya no tenían a quien llamar. Las réplicas comenzaron como amenazas, pequeños tirones, y se fueron transformando en empujones que hacían crujir lo que aún quedaba en pie.
Los postes de luz parecían péndulos enfermos. En los cruces, coches abandonados bloqueaban el paso con puertas abiertas y bolsas de compra todavía frescas sobre los asientos. Un perro deambulaba con las patas grises de polvo, ladrando a edificios que respiraban por dentro. Los primeros en organizarse fueron los propios vecinos. Formaron cadenas humanas, pasándose cubos, botellas, linternas. Un albañil apareció con una masa, un estudiante con guantes de ciclismo, una enfermera con gasas y tijeras. Nadie preguntó por credenciales. El miedo afiló las manos. «¡Apaguen motores! ¡Hay gas!», gritó alguien, y una fila entera de coches se quedó muda de golpe, como si la ciudad contuviera el aliento con ellos. En la plaza central, bomberos con cascos abollados improvisaron un puesto de mando con cinta roja y una mesa coja. Un mapa arrugado de la zona se llenó de cruces y flechas. Z3, colapso total. Z4, acceso por patio interior. Z5, posible atrapado, anotó una capitana con rotulador, la mano firme y los ojos cansados. Detrás, dos geófonos descansaban sobre una manta, tecnología que escucha lo que la Tierra intenta callar. La escuela se había convertido en un cubo de sombras. El ala norte estaba aplastada, la sur abierta como un libro arrancado de cuajo. «¡Silencio!», ordenó un bombero con la palma alzada. El ruido se apagó por milagro y disciplina. Entonces se hizo audible, un sollozo que no venía del patio ni del pasillo principal, sino de algún punto profundo, quebrado, intermitente, vivo. «Protocolo de golpes, 333», dijo la capitana. Con una barra de acero marcó en la viga un patrón rítmico. Esperaron. La espera fue un pozo. Del vientre de los escombros llegó algo que no era eco. 3 golpes tímidos, torcidos por la materia. Un bombero cerró los ojos un segundo, como quien agradece, y pidió los perros. El pastor alemán olfateó, vaciló y clavó las patas sobre una mancha de ladrillo y madera. El hueco estaba sellado por una losa con varillas vistas, cortadas como huesos. Un voluntario trajo una radial, otro mantas térmicas, otro bolsas de suero. La enfermera preparó una jeringa intraósea por si lo que encontramos no puede tragar. Las manos trabajaban con una precisión hecha de miedo y oficio. Cada chispa de la radial era un segundo quemado contra la réplica que inevitablemente llegaría. Otra réplica. La losa vibró, el polvo cayó como lluvia densa y una mujer se desplomó contra la cinta roja, vencida por la idea del derrumbe final. Nadie corrió, nadie gritó. «Anclen la pared con puntales», ordenó la capitana, y los tubos telescópicos mordieron el ladrillo humedecido hasta que la estructura dejó de quejarse. Un paramédico metió una cánula por una rendija y habló. Voz de agua. «Hola, pequeño, estamos aquí. ¿Cómo te llamas?» «Me llamo Dani. Tengo sed», respondió una voz. No fue un milagro cinematográfico. Fue un hilo de aire empujando sílabas a través de polvo y miedo. La enfermera rompió a llorar sin ruido y preparó un microgoteo con una sonda fina. «No duermas, Dani. Cuéntame algo», pidió el paramédico mientras un rescatista hacía palanca con un gato hidráulico. «Mi mamá está callada», dijo el niño, y la plaza entera entendió que el reloj había comenzado de nuevo. Esta vez contra algo más que el tiempo. Los geófonos marcaron movimiento bajo la escalera colapsada. Un triángulo de vida mínimo, sostenido por una mesa metálica. Si fallaba un centímetro,
todo caería. La capitana repartió miradas como anclas y bajó la voz. A partir de ahora, cada golpe cuenta. Los perros se hicieron quietos, la radial cayó, el viento se retiró del patio como un intruso educado, y en ese vacío preciso, un soplido pequeño volvió a cruzar la piedra. Dani seguía ahí. El capítulo siguiente no sería de ruido, sino de delicadeza feroz, y de decidir qué salvar primero cuando no se puede salvar todo. Capítulo 3. Bajo las piedras, el eco de un corazón. La noticia del niño atrapado corrió como fuego entre los vecinos. No había electricidad, no había cobertura en los teléfonos, pero la voz humana hizo lo que siempre ha hecho, multiplicar la esperanza y el miedo al mismo tiempo. En cada esquina se murmuraba el nombre Dani, y en cada murmullo había un pacto implícito. No se podían rendir. Las máquinas pesadas llegaron al amanecer siguiente, excavadoras, grúas, camiones militares. Pero los expertos sabían que no podían usarlas a ciegas. Un mal movimiento y las toneladas de hormigón sepultarían lo poco que protegía al niño. Era una carrera contra el reloj y contra la tentación de la fuerza bruta. La capitana insistió: solo manos y precisión. Aquí no manda el metal, manda la paciencia. Los geólogos señalaron un punto de acceso más seguro, un pasillo estrecho bajo los restos de un aula de informática. Desde allí podían intentar un túnel hacia el espacio donde Dani resistía. 3 rescatistas se ofrecieron de inmediato, conscientes de que una réplica podía sellarles el regreso. Nadie los detuvo. Cada héroe urbano entiende que hay silencios que solo se rompen arrastrándose en la oscuridad. El túnel olía a óxido y humedad, un vientre de tierra donde cada piedra se convertía en enemigo. Los hombres se arrastraban con linternas amarradas a la frente, midiendo cada respiración para no gastar el oxígeno que tal vez más adelante salvaría a otro. Los ruidos eran traicioneros, crujidos, gotas cayendo en el vacío, gemidos que parecían voces, pero eran solo el eco de la roca. Arriba, la enfermera seguía hablando con el niño. Le contaba historias inventadas de un parque lleno de columpios que lo esperaban al salir, y él respondía con frases cortas, cada vez más débiles. «Tengo frío», murmuró en un momento, y ella deslizó por la rendija otra manta térmica, sabiendo que el calor humano no podía transmitirse con tanta facilidad. «Aguanta, Dani, tus amigos vienen en camino». Los bomberos bajo tierra llegaron a la primera pared de escombros compactados. Uno de ellos usó una cámara telescópica con fibra óptica, introduciéndola por una rendija. En la pantalla apareció algo que les robó el aliento. Un zapato infantil cubierto de polvo, moviéndose apenas unos centímetros. Era Dani, vivo, pero atrapado bajo una mesa de acero que sostenía toneladas de concreto. El dilema fue brutal. Si cortaban demasiado rápido, la mesa podía ceder. Si esperaban demasiado, el niño no resistiría la falta de agua y oxígeno. La capitana tomó la decisión. Apuntalar con más tubos, abrir una entrada lateral y sacar al pequeño con la técnica del embrague humano. Deslizarlo entre brazos, sin arneses ni cuerdas, solo confiando en la fuerza sincronizada de los rescatistas. Las horas se hicieron siglos. Cada centímetro de avance era ganado con sudor, uñas rotas y oraciones silenciosas.
Afuera, los vecinos mantenían velas encendidas en la plaza como si su luz pudiera guiar a los que trabajaban bajo tierra. Un sacerdote ofrecía palabras de calma, mientras madres abrazaban a desconocidos, unidas por un mismo miedo. Si él sobrevive, todos sobrevivimos un poco con él. Finalmente, un rescatista extendió la mano bajo la mesa y tocó los dedos fríos del niño. «Lo tengo», dijo con voz quebrada, y entonces todo el mundo dentro y fuera del túnel supo que había un hilo de vida que ya no se rompería. El niño respondió apenas, «¿Puedo salir ya?». Esa frase simple fue el grito de victoria más grande que se había escuchado desde que la tierra decidió tragar la ciudad. Cuando lo sacaron, envuelto en polvo y en lágrimas, la plaza explotó en aplausos y sollozos. No había presidentes ni reyes, solo un niño que había resistido bajo las piedras con la fuerza de un corazón obstinado. Dani se convirtió en símbolo, en memoria viva de que incluso bajo toneladas de silencio, un eco pequeño puede guiar a un ejército entero hacia la esperanza. Capítulo 4. La batalla contra el colapso. El rescate de Dani había sido un milagro, pero la tierra no había terminado con su furia. Apenas una hora después de que el niño fuera entregado a su madre, un estruendo recorrió las calles vacías. Nuevas réplicas sacudían los cimientos de la ciudad. Las paredes agrietadas se desplomaban en cascada, levantando nubes de polvo que borraban el sol. La gente gritaba, corría, y los rescatistas sabían que lo que habían logrado podía convertirse en tragedia en cuestión de segundos. La capitana gritó órdenes. «Retírense de las estructuras inestables, solo mantengan abiertos los túneles apuntalados». Pero nadie quería abandonar. Había más voces bajo tierra, más cuerpos que necesitaban aire. La batalla ya no era solo contra las piedras, era contra el tiempo, contra la propia tierra que parecía vengarse por cada vida rescatada. Los ingenieros desplegaron sensores sísmicos improvisados para medir la presión sobre los escombros. Los números eran aterradores. Cada movimiento aumentaba el riesgo de colapso total. Era como caminar sobre un vidrio que se agrietaba bajo los pies, sin saber si el próximo paso sería el último. «Un error y moriremos todos juntos aquí dentro», murmuró uno de los rescatistas antes de seguir cavando. El túnel donde habían hallado a Dani se convirtió en la línea de defensa. Los hombres reforzaban con vigas de acero y sacos de arena cada centímetro, mientras el eco de los crujidos resonaba como un reloj macabro marcando la cuenta regresiva. Afuera, el ejército instalaba tiendas médicas improvisadas, pero nadie tenía tiempo para descansar. Cada minuto era un pacto con la muerte. Entre el polvo, los voluntarios locales trabajaban codo a codo con los profesionales. Una mujer de 60 años, con los brazos ensangrentados por cargar ladrillos, se negó a detenerse. «Mi hijo está ahí abajo», dijo sin lágrimas, con la voz firme. Esa fuerza silenciosa inspiró a los demás, recordándoles que cada piedra levantada podía ser la diferencia entre un funeral y un abrazo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una de las vigas principales se partió con un crujido seco. El túnel tembló y un rescatista quedó atrapado por una pierna. Hubo gritos, órdenes contradictorias, caos.
pero otro hombre se lanzó de inmediato, usando su propio cuerpo como soporte, mientras los demás improvisaban un apuntalamiento con tubos de hierro. «Sáquenlo ahora, no importa el dolor», rugió la capitana. Lo lograron, pero todos sabían que la suerte no podía repetirse muchas veces. En la superficie, la enfermera que había hablado con Danny atendía ahora a decenas de heridos. Con vendas improvisadas y sueros colgados de ramas de árboles, sostenía la vida como si fuera un hilo delgado. «Aguanten un poco más», repetía una y otra vez, sabiendo que la verdadera batalla se libraba bajo el suelo, donde los demás seguían atrapados. La réplica más fuerte golpeó al atardecer. Un rugido atravesó el aire y las casas aún en pie se desplomaron como castillos de naipes. El suelo se abrió en grietas profundas y el polvo convirtió la tarde en noche. Los rescatistas dentro del túnel se abrazaron a las paredes, rezando en silencio. Cuando el temblor cesó, la oscuridad fue absoluta, pero el túnel seguía en pie. La batalla, increíblemente, continuaba. En ese silencio opresivo, uno de los geólogos levantó la cabeza y escuchó. Entre los crujidos, entre el polvo, había un sonido distinto. Un golpe débil, repetitivo, casi imperceptible. «¡Allí! ¡Hay alguien más vivo!», gritó. De nuevo la esperanza renacía, pero ahora estaba teñida de miedo. Para llegar a esa voz, tendrían que atravesar la parte más inestable del derrumbe. Era como abrir una puerta a la tumba con las propias manos. La capitana reunió al equipo, mirándolos a los ojos uno por uno. Nadie retrocedió. La batalla contra el colapso ya no era solo por salvar a los que quedaban, era por demostrar que incluso bajo toneladas de muerte, la vida podía resistir. Con los cascos cubiertos de polvo y las manos temblando, se adentraron de nuevo en la oscuridad, sabiendo que cada golpe de pico contra la roca era un desafío lanzado a la misma tierra que intentaba devorarlos. Capítulo 5. Voces en la oscuridad. El silencio después de la réplica era sofocante, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Solo quedaba el polvo flotando en el aire, mezclado con el olor metálico de hierro retorcido. Fue entonces cuando uno de los geólogos, con el oído pegado a la roca, levantó la mano con un gesto urgente. «¡Escuchen!», susurró. Todos detuvieron el movimiento. Entre el crujir de los escombros emergía un sonido distinto. 3 golpes secos, pausados, repetidos con la insistencia de alguien que se niega a desaparecer. Los rescatistas se miraron sin necesidad de palabras. No estaban solos bajo la montaña de ruinas. Allí abajo, alguien seguía vivo. La capitana, con la voz grave y cargada de determinación, dio la orden. «Ese es nuestro próximo objetivo, no importa lo que cueste». Pero todos sabían que para llegar a ese punto debían atravesar la parte más inestable del derrumbe, donde cada piedra era una trampa mortal. Comenzaron a avanzar con lentitud quirúrgica, colocando vigas improvisadas a cada metro. Los golpes del sobreviviente se convertían en un faro sonoro en la oscuridad, guiándolos como si fueran un eco de esperanza. Sin embargo, cada paso adelante era acompañado por un rugido sordo de la tierra que parecía protestar por la osadía. «Es como entrar en la garganta de un monstruo», murmuró un voluntario. A medida que se acercaban, los golpes se volvieron más débiles, interrumpidos por largos silencios que helaban la sangre. Era un niño, una mujer, un anciano.
Nadie lo sabía, solo sabían que esa voz silenciosa estaba a punto de extinguirse si no llegaban a tiempo. La capitana apretó los dientes. No lo dejaremos morir solo. La tensión se multiplicó cuando, al apartar una losa de concreto, un torrente de polvo se desplomó sobre ellos, cegando a todo el equipo. Tosieron, cubriéndose el rostro, mientras la estructura gemía con un eco siniestro. Por un instante, parecía que el túnel entero se derrumbaría, pero el suelo aguantó, y tras el temblor, un nuevo sonido emergió, un gemido humano, débil, quebrado, que atravesó el polvo como una plegaria. «Está ahí mismo, a pocos metros», gritó uno de los hombres con la voz cargada de adrenalina. Redoblaron los esfuerzos, trabajando como si sus vidas dependieran de ello. Golpe tras golpe, piedra tras piedra, cada segundo era una cuenta atrás contra la muerte. Afuera, la multitud esperaba con el corazón en la garganta, rezando en silencio mientras la noche caía sobre la ciudad devastada. Los rescatistas comenzaron a escuchar palabras entrecortadas entre el polvo. Una voz femenina, ronca y casi apagada murmuraba: «Ayuda, agua». Esa súplica atravesó a todos como un cuchillo. No era solo un eco en la oscuridad, era la vida aferrándose con uñas y dientes a la existencia. Un rescatista rompió a llorar mientras trabajaba, jurando en voz baja que no se detendría hasta verla a salvo. El acceso final era el más difícil. Un muro de vigas metálicas retorcidas que actuaban como una prisión indestructible. Con herramientas manuales comenzaron a cortar, sudando bajo el calor sofocante y la presión insoportable del techo que crujía sobre sus cabezas. Cada chispazo de metal al romperse iluminaba fugazmente sus rostros, revelando la mezcla de miedo y esperanza que los consumía. Después de horas de esfuerzo, un hueco se abrió finalmente. Una linterna atravesó la oscuridad y en ese instante todos contuvieron la respiración. Allí, entre los cascotes, cubierta de polvo y sangre seca, estaba una mujer joven, con los ojos abiertos y vidriosos, sosteniendo con sus manos a un niño pequeño pegado a su pecho. El silencio se rompió con un grito colectivo. ¡Están vivos! El túnel se llenó de una fuerza renovada. La fatiga, el miedo y el dolor se desvanecieron en un instante, reemplazados por un impulso feroz de salvar. «¡Traigan camillas! ¡Rápido!», ordenó la capitana. La batalla contra la oscuridad había dado fruto. En medio de la tumba de piedra, la vida había alzado la voz, pero todos sabían que esa era solo una victoria parcial, porque aún quedaban más voces atrapadas, más sombras esperando ser rescatadas bajo el peso implacable de la tierra. Capítulo 6. La última esperanza. El hueco abierto era apenas suficiente para que una linterna pudiera iluminar el rostro exhausto de la mujer y el pequeño que protegía en su regazo. Los rescatistas contuvieron la emoción, pero la capitana no permitió que la esperanza los distrajera. Todavía no están fuera. El verdadero peligro comienza ahora. Y tenía razón. El túnel se tambaleaba con cada movimiento, como si la tierra amenazara con cerrarse sobre todos. El niño respiraba con dificultad, su pequeño pecho subía y bajaba de forma errática. La mujer, con los labios agrietados, apenas podía murmurar una palabra: agua. Uno de los voluntarios rompió el sello de su cantimplora y la pasó entre las grietas.
El líquido cayó en gotas, pero fue suficiente para humedecer los labios de ambos. Era un gesto mínimo, pero cargado de vida, un recordatorio de que aún había tiempo. El problema era el muro de hierro y hormigón que se interponía. Las herramientas eléctricas eran demasiado peligrosas. Un mal movimiento y la vibración podía desencadenar un colapso. «Lo haremos a mano», ordenó la capitana mientras el resto del equipo la miraba con incredulidad. Sus brazos estaban al límite, cubiertos de cortes y moretones, pero nadie protestó. Uno tras otro, comenzaron a golpear, palanca tras palanca, rompiendo cada barra como si fueran barrotes de una prisión infernal. Fuera, la multitud había encendido velas. La ciudad entera parecía contener la respiración, siguiendo cada actualización por radios improvisados. Los nombres de los atrapados eran repetidos en susurros, como si pronunciarlos los mantuviera vivos. Entre ellos, una anciana lloraba, convencida de que la mujer bajo los escombros era su hija desaparecida. El dolor colectivo se mezclaba con una fe obstinada. Si alguien salía, era una victoria para todos. Dentro del túnel, la tensión crecía con cada segundo. El suelo vibró con un retumbo siniestro, una réplica tardía. Polvo cayó en cascada sobre los rescatistas. Algunos cerraron los ojos, convencidos de que era el final, pero el túnel resistió, como si el destino concediera una tregua efímera. «¡Sigan, maldita sea!», gritó la capitana, con los ojos brillando de furia y esperanza. Finalmente, lograron abrir un espacio suficiente para introducir una camilla plegable. «No se muevan, vamos a sacarlos», murmuró uno de los hombres, intentando calmar a la mujer que apenas podía levantar la cabeza. Con movimientos delicados, lograron colocar al niño primero. Sus ojos cerrados y su respiración débil arrancaron lágrimas a los presentes. Cada mano se extendía para sostenerlo, como si fuera un tesoro sagrado que debía protegerse a toda costa. El ascenso del niño a través del túnel fue un calvario. Los rescatistas se turnaban, pasándolo de brazo en brazo, como si transportaran fuego entre la ceniza. Afuera, cuando finalmente emergió bajo la luz de las velas, un grito colectivo estalló. ¡Está vivo! El sonido se expandió como un rugido de victoria que atravesó la ciudad destruida, devolviendo un soplo de esperanza a quienes habían perdido todo. La mujer seguía atrapada. Sus piernas estaban inmovilizadas bajo una viga de concreto. «No me dejen», suplicó con voz temblorosa. Nadie respondió con palabras, porque la respuesta estaba en sus acciones. Redoblaron los esfuerzos. Cada golpe contra el metal resonaba como un juramento. El tiempo era enemigo, pero también motor. Cuanto más crujía la estructura, más feroz se volvía su determinación. Después de interminables horas de lucha, la viga cedió con un estruendo metálico. La mujer fue liberada, aunque inconsciente. Sus brazos aún sujetaban instintivamente la manta con la que cubría al niño. Al colocarla en la camilla, los rescatistas se miraron unos a otros, sabiendo que habían hecho lo imposible: arrebatar 2 vidas de las garras de la muerte. El túnel comenzó a colapsar justo cuando salían. Piedras y polvo cayeron en avalancha detrás de ellos, sellando el paso para siempre. Afuera, el reencuentro fue recibido con lágrimas, gritos y abrazos. La ciudad, marcada por la tragedia, había encontrado en esa escena un símbolo de resistencia.
La capitana, con la voz quebrada, lo resumió todo en una sola frase. Mientras alguien siga golpeando desde la oscuridad, nosotros seguiremos cavando. Capítulo 7. El precio del silencio. La ciudad aprendió a caminar entre ruinas con pasos contenidos. Las colas para agua y pan se alargaban al amanecer, y al atardecer las velas dibujaban sombras largas sobre fachadas heridas. El rescate de la mujer y el niño encendió un orgullo frágil, pero también abrió una grieta distinta. Los que habían sobrevivido empezaron a contar lo que oyeron bajo tierra. No eran solo golpes. Eran voces, rezos, promesas, despedidas y cosas que ningún informe quería registrar. Dani dormía a sobresaltos. Cada vez que cerraba los ojos, su cuerpo pequeño repetía el gesto de encogerse, como si aún tuviera el techo encima. La enfermera, que ahora lo acompañaba en una carpa médica, escuchó su susurro: «No llores fuerte, la pared se enfada». Nadie supo cómo consolar esa lógica nueva. La madre, envuelta en vendas, pidió silencio a la prensa y agradeció al equipo. Luego, cuando todos se fueron, lloró sin hacer ruido. Los voluntarios hablaban entre ellos con una cautela que no existía el día anterior. Uno juró haber oído una risa infantil detrás de una pared ya derribada. Otro contó que, mientras cavaba, una voz le rogó que no quitara la mesa porque sostenía el mundo. La capitana ordenó descanso y relevos, pero nadie durmió de verdad. La noche, atravesada por sirenas lejanas, parecía estirar las historias hasta volverlas creíbles. En la universidad, sismólogos y psicólogos improvisaron un comité. Explicaron que el cerebro, sometido a estrés extremo, fabrica sonidos, rellena silencios, proyecta rostros. Tenían razón, y no la tenían. Las grabaciones de geófono registraron patrones que no encajaban con escombros moviéndose al azar. 3, 3, 3, pausa. 2. Alguien propuso que eran tuberías golpeándose. Alguien más habló de código. La capitana pidió que siguieran cavando donde el patrón volvía. Las autoridades emitieron un comunicado sobrio: evitar rumores. La prensa obedeció a medias. Los micrófonos buscaron historias que se sostuvieran por sí mismas y se toparon con un muro de pudor. Los rescatistas no querían protagonismo, querían nombres. Cada cuerpo encontrado, con vida o sin ella, se anunciaba con una lista. En el fondo de cada apellido, la ciudad escuchaba otro precio: el que pagarían quienes habían visto demasiado. En el campamento, un bombero con la pierna vendada encendió un cigarrillo que no fumó. La oí cantarle, dijo de pronto sin mirar a nadie, a la niña: «Duérmete, mi bien». Cuando abrimos, no había niña. Nadie preguntó si estaba seguro. El humo subió recto, como si el aire temiera golpear otra cosa. Un voluntario apretó los dientes y volvió al túnel. Callar era más sencillo que recordar. La capitana por primera vez se apartó del mapa. Miró la ciudad desde una terraza rota, patios abiertos, cuerdas con sábanas, balcones sin puertas. Recordó el minuto en que el gato hidráulico crujió como hueso y pensó que ahí había terminado todo. No terminó. Desde abajo, un golpe lejano, débil, volvió a sonar. Uno solo. Nadie lo anotó. A veces la esperanza también rompe. Llegó el sacerdote, no con liturgia, sino con termos y silencio.
Se sentó junto a los que no podían hablar y escuchó los detalles mínimos. Olía a colonia. Noté una mano. Me pidió que salvara primero al de al lado. No impartió absoluciones. Repartió palabras cortas y exactas. Lo hiciste. Al despedirse, dejó una frase que no estaba en ningún manual. No todo lo que se oye es de este lado. Los niños del barrio dibujaron lo ocurrido con lápices prestados. Casas torcidas, camiones rojos, perros de rescate. En algunos papeles, sin embargo, se repetía una figura pequeña, metida en un triángulo, con una línea de puntos que la conectaba a muchas manos. La maestra los colgó en una cuerda, y el viento los movía como banderas de un país que había aprendido otra lengua, la de los que golpean desde el fondo. Cuando el sol cayó, los generadores zumbaban como insectos grandes y los reflectores daban a las ruinas un brillo teatral. La capitana reunió al equipo y habló sin épica. Mañana será peor y mejor. Habrá menos fuerzas y más nombres. Si alguien necesita parar, para. Si alguien necesita hablar, hablo yo por ustedes. Nadie respondió. No por obediencia, sino por pacto. El precio del silencio no era callar, era volver con las manos a decir lo que la tierra aún escondía. Capítulo 8. El eco de los escombros. La madrugada se estiraba como un hilo tenso sobre la ciudad desfigurada. Las máquinas habían callado para dar paso al trabajo manual, más lento, pero menos cruel, con quienes aún podían estar respirando bajo la piedra. El aire olía a óxido y a ceniza, y cada sombra parecía esconder una voz. La capitana miraba el reloj y sabía que el tiempo, ese enemigo invisible, era ahora el juez más severo de todos. Dani no quería dormir. Se aferraba al brazo de su madre como si temiera que el sueño lo arrastrara de vuelta a aquel hueco oscuro donde había aprendido a callar para sobrevivir. Los médicos le susurraban cuentos, pero él respondía con silencios ásperos, como si cada palabra pudiera hacer caer otra pared. Ellos todavía están ahí abajo, dijo finalmente, y nadie en la carpa médica supo cómo contradecirlo. Los rescatistas, extenuados, se reunían alrededor de una linterna. Uno de ellos, con las uñas negras de polvo, habló casi sin querer. Anoche escuché otra vez el patrón. 3 golpes, pausa, 2 golpes, como si alguien nos contestara. Los demás bajaron la vista. Nadie se rió. Nadie lo negó. El silencio no era incredulidad. Era miedo a creer demasiado tarde. Las autoridades mantenían su discurso de control. Los rumores perjudican las operaciones. Pero el rumor se había convertido en tejido. Las mujeres en las colas de pan lo murmuraban, los niños lo dibujaban, los hombres lo guardaban como una plegaria invertida. Se decía que no eran solo golpes, sino advertencias, y que los que escuchaban con atención ya no podían olvidarlo. La capitana, sola frente al mapa, se permitió una confesión en voz baja. Los escuché también. Lo dijo para sí misma, como si temiera que los muros lo repitieran. Recordaba perfectamente aquel instante en el túnel, cuando el eco devolvió algo que no era suyo. Un sonido que no cabía en la explicación técnica. Un llamado que la obligaba a volver, aunque supiera que cada regreso era un riesgo de no salir.
En el campamento, el sacerdote recogía testimonios como quien recoge fragmentos de vidrio. Prometió que si salíamos, nunca volveríamos a gritar, contó un voluntario. Le respondí que gritar era lo único que nos quedaba. El sacerdote lo escuchó sin parpadear. Luego hizo la señal de la cruz sobre su propio pecho, como si esas palabras necesitaran protección antes de ser soltadas al viento. Las grabaciones de los geófonos se revisaron una y otra vez. Ingenieros agotados señalaban gráficos, ondas, frecuencias. El informe decía no concluyente, pero en los pasillos se comentaba otra cosa, que había una coherencia imposible, un lenguaje sin lengua. Los números parecían obedecer a un pulso, a una respiración compartida entre lo vivo y lo muerto, algo que no quería apagarse del todo. Mientras tanto, la ciudad levantaba altares improvisados, fotos en blanco y negro sujetadas con velas que chorreaban cera sobre el suelo agrietado. Entre las flores, alguien dejó un cuaderno infantil con garabatos. Una niña con los brazos levantados bajo una montaña de piedras, rodeada de figuras con cascos. El dibujo parecía más real que cualquier boletín oficial. Esa noche, un rescatista salió del túnel con los ojos vacíos. No quiso agua ni descanso. Solo dijo, «Nos están esperando», y se derrumbó en la silla. Nadie lo contradijo. Los demás regresaron al agujero, arrastrando sus cuerpos como si fueran de hierro, sabiendo que cada palada era una conversación con lo invisible. El eco era el único idioma que quedaba. La capitana reunió a su gente al amanecer. Les recordó que las estadísticas no eran cadenas y que mientras hubiera grietas, había caminos. Nadie aplaudió, nadie respondió, pero todos se levantaron. El eco de los escombros, persistente y cruel, los llamaba de nuevo. Y en esa llamada había tanto terror como promesa. Lo que aún quedaba por encontrar podía ser vida, o algo que no tenía nombre. Capítulo 9. La llamada de los muertos. El amanecer llegó sin promesa de alivio. La ciudad seguía envuelta en humo, polvo y silencio quebrado por el martilleo lejano de las máquinas. Pero entre los escombros, el eco no había desaparecido. 3 golpes. Pausa, 2 golpes. El mismo patrón que atormentaba a los rescatistas desde la primera noche. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que no era un simple accidente acústico. Era un llamado. Dani, todavía en la carpa médica, despertó con un grito áspero. Su madre intentó calmarlo, pero el niño repitió, con los ojos muy abiertos, «Me siguen hablando, dicen que no quieren estar solos ahí abajo». Los médicos intercambiaron miradas de miedo disfrazado de compasión. Aquellas palabras eran demasiado precisas para ser un simple sueño de un niño traumatizado. La capitana reunió a los suyos. Su voz era firme, aunque su garganta ardía de cansancio. Hoy no buscamos solo cuerpos, hoy buscamos respuestas. El grupo, exhausto, no necesitó instrucciones adicionales. Había algo en la atmósfera que los empujaba de regreso al agujero. No era obediencia al mando, sino una obediencia más antigua, al eco que pedía ser escuchado. Mientras descendían, uno de los voluntarios comenzó a rezar. No lo hacía por fe, sino para ahogar el temblor de sus dientes. Cada metro hacia abajo era un descenso al vientre de la tierra, donde la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino presencia de algo más.
«Aquí abajo no hay tiempo», murmuró. Nadie lo corrigió. El sacerdote, informado de los nuevos golpes, pidió acompañar al equipo. «Los muertos también necesitan compañía», dijo. Sus manos temblaban, pero sus ojos tenían la certeza de quien ha visto demasiados funerales. Algunos rescatistas se incomodaron. Sentían que llevar un sacerdote era aceptar que el rescate ya era un velorio adelantado. Pero nadie se atrevió a detenerlo. En el interior, los geófonos volvieron a captar el patrón. Esta vez más fuerte. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Después, un aliento metálico, como un suspiro que recorría los tubos. El ingeniero más joven palideció. «Esto no es casualidad. Responde a nuestro ruido». El eco, pensaron todos, no solo estaba repitiendo, estaba conversando. La capitana ordenó silencio absoluto. Y entonces ocurrió. Desde lo más profundo, entre la piedra y el polvo, emergió un lamento. No era un grito humano, ni un sonido mecánico. Era un murmullo colectivo, como si decenas de voces se arrastraran juntas, demasiado débiles para articular palabras. El sacerdote cayó de rodillas. El niño, en la superficie, despertó de golpe y gritó el mismo murmullo, palabra por palabra. Las velas en los altares improvisados comenzaron a apagarse sin viento. Los vecinos sintieron que la ciudad entera respiraba de una manera distinta. Las madres apretaban a sus hijos. Los ancianos repetían oraciones de memoria, como si fueran llaves contra una cerradura invisible. Nadie lo admitía, pero todos lo entendían. Lo que estaba atrapado bajo la tierra no era solo carne y hueso. Los rescatistas, atrapados entre la fe y la razón, siguieron cavando. Cada palada era acompañada por aquel coro subterráneo. Ya no sabían si querían llegar hasta él o mantenerlo encerrado para siempre. La capitana sudaba bajo el casco, consciente de que la línea entre salvar y profanar se había vuelto irreconocible. El eco ya no pedía ayuda, exigía atención. Cuando emergieron de nuevo a la superficie, exhaustos, nadie habló. El sacerdote caminó hasta el altar improvisado y dejó su casco sobre una vela derretida. «Ellos ya no piden rescate», dijo, apenas audible. «Piden memoria». Y el eco, como si confirmara sus palabras, retumbó una última vez, extendiéndose por toda la ciudad. Un rugido que no venía de la tierra, sino de lo que la tierra se negaba a olvidar. Capítulo 10. La ciudad que no duerme. La noche había caído, pero nadie en la ciudad se atrevía a cerrar los ojos. El eco de los escombros parecía haber subido a la superficie, viajando por las paredes agrietadas y los techos rotos. El aire estaba cargado de electricidad, como si cada ladrillo estuviera a punto de hablar. La capitana, con los labios secos y las manos temblando, sabía que la jornada no había terminado. Lo que quedaba ya no era rescate, era enfrentamiento. Los vecinos se reunieron en la plaza principal, velas en mano, murmurando plegarias y preguntas. El sacerdote se levantó entre ellos, con el rostro iluminado por la llama. «Ellos siguen aquí, no los enterramos del todo», dijo. Algunos lo acusaron de querer infundir miedo, pero la mayoría reconocía que algo anómalo sucedía. La ciudad ya no respiraba como antes, lo hacía más despacio, como si compartiera el pulso con los muertos. Dani volvió a llorar en su camilla. Sus palabras eran cuchillos. «Me llaman por mi nombre. Dicen que si no los escucho, vendrán a buscarme».
Su madre lo abrazó con fuerza, pero en su interior supo que lo que el niño decía no era delirio. Había algo en la cadencia de sus frases, algo demasiado sincronizado con los golpes subterráneos que nadie más se atrevía a mencionar. La capitana reunió a los rescatistas una última vez. Estaban exhaustos, algunos heridos, todos con el alma rota. Hoy bajamos por última vez. Si no encontramos a nadie, sellamos el acceso. No podemos seguir alimentando el eco. Su voz tembló, no de miedo, sino de certeza. Lo que estaba atrapado allí abajo no era solo humano. Y prolongar el contacto era abrir una herida imposible de cerrar. El descenso final fue lento, cada paso acompañado por un coro invisible. El sacerdote los acompañó, llevando solo una cruz de madera en las manos. A medida que se acercaban al núcleo del derrumbe, el aire se volvió más denso, como si la piedra misma respirara. Entonces lo escucharon claramente, un murmullo formado por decenas de voces que repetían al unísono: «No nos olviden». Los hombres dejaron caer las palas. No podían seguir, no era miedo, era respeto. El sacerdote se adelantó, levantando la cruz. «Si no podemos salvarlos, al menos dejemos que descansen», dijo. La capitana asintió en silencio. Habían pasado de rescatistas a testigos de algo más grande que ellos, algo que ni las máquinas ni la ciencia podían explicar. De repente, un derrumbe menor sacudió el túnel. Una nube de polvo cubrió sus rostros, y en medio de ella apareció un brazo, rígido entre los escombros. Pero lo aterrador no fue el hallazgo del cuerpo, sino que los golpes cesaron en ese mismo instante. Como si el eco hubiera estado esperando a que alguien los viera, a que alguien confirmara que seguían allí. La capitana cayó de rodillas, exhausta, con lágrimas mezcladas con barro. Sabía que no podrían recuperar a todos. Sabía también que aquellos cuerpos, aunque enterrados, seguirían hablando mientras alguien en la superficie estuviera dispuesto a escucharlos. El sacerdote murmuró una última oración, pidiendo que la ciudad cargara con la memoria de sus muertos, no con su condena. Al salir a la superficie, el silencio fue absoluto. Ni un solo golpe resonaba ya, pero la calma no trajo alivio, sino un miedo aún más profundo, porque todos entendieron que no era el fin, sino un pacto. Los muertos no volverían a llamar, siempre y cuando los vivos no los olvidaran. Dani, con los ojos abiertos como brasas, dijo lo que nadie se atrevía a pensar. Ellos se quedaron, pero no se fueron. La ciudad encendió todas las velas esa noche, no como homenaje, sino como advertencia. Porque bajo la tierra los ecos dormían, y cualquier día, en cualquier silencio, podían despertar de nuevo. Y cuando lo hicieran, no pedirían ayuda, pedirían cuentas. La maldición del eco. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Las grietas en las paredes podían sellarse con cemento, las calles podían pavimentarse de nuevo, pero el silencio que siguió al último rescate se convirtió en un recordatorio eterno. Cada habitante llevaba dentro un miedo inexplicable, como si bajo sus pies latiera un corazón que no pertenecía a los vivos. Las noches eran más largas, los rezos más profundos y las miradas más desconfiadas. No era la ruina lo que los había marcado, sino la certeza de que lo invisible podía hablar. Dani creció con la mirada perdida, como si siempre escuchara algo que los demás no podían percibir. Su voz, en ocasiones, repetía frases que nadie le había enseñado.
La madre intentaba callarlo, pero todos sabían que él había sido elegido como puente. Los escombros lo habían marcado con una herencia silenciosa, cargar los nombres de aquellos que quedaron atrapados y que nunca dejarían de llamar. Hoy, la ciudad enciende velas no para recordar, sino para protegerse, porque los ecos aún viven en la memoria de la tierra y esperan. No buscan redención ni justicia, solo buscan ser escuchados una y otra vez. Y mientras alguien recuerde, nunca descansarán.